La humanidad ha sobrevivido a guerras y plagas, pero nuestro mayor peligro podría no ser un desastre repentino, sino algo que se desarrolla silenciosamente aquí mismo en la Tierra. ¿Nos dirigimos a la próxima gran extinción siendo los únicos responsables? En el episodio de hoy de El Show de Infografías, veremos por qué la próxima generación podría ser la última. La raza humana ha pasado por mucho. Una era de hielo casi nos extinguió, una plaga eliminó a la mitad de Europa y aún existe, y guerras devastadoras duraron décadas. Hay armas que podrían destruir la vida en la Tierra, pero seguimos aquí y en muchos sentidos somos más ricos y cómodos que nunca. Aún así, muchos temen que estamos al borde de una crisis sin salida. Generalmente, las especies se extinguen por factores externos. Eras completas de especies se han extinguido debido a cambios ambientales y desastres. En la historia humana, hemos visto desaparecer al mamut lanudo, tigre de Tasmania, dodo y muchas otras especies para siempre. Algunas especies se extinguieron por la caza, otras perdieron su hogar por la expansión humana. Muchas especies están al borde de la extinción, incluido el panda gigante. La especie es apreciada en zoológicos, pero se reproduce muy lento, sobre todo en cautiverio. Y eso ha hecho que los esfuerzos para restaurar la población sean aún más complicados. Así que tal vez deberíamos llamar a las generaciones más jóvenes la generación panda. En el pasado, la natalidad no era un problema. Era común que las parejas casadas tuvieran muchos hijos, usualmente por razones poco agradables. La vida agrícola era muy común, y no necesitabas contratar mano de obra si podías generarla tú mismo. En segundo lugar, la mortalidad infantil y de niños pequeños era muy común, así que las familias con muchos hijos tenían una probabilidad mucho mayor de terminar con un heredero vivo. Ni la realeza estaba a salvo. Las luchas por la sucesión ocurrían cuando el único hijo del rey moría joven por enfermedad. En tercer lugar, los anticonceptivos confiables y accesibles no existieron hasta el siglo XX, por lo que mamá y papá solían depender del destino. Las cosas cambiaron mucho. Con el avance del siglo XX apareció otro tipo de familia estadounidense. Mamá, papá y 2 hijos era el ideal en la televisión, aunque algunos programas aún mostraban familias numerosas como atractivas. El aumento de nacimientos tras la Segunda Guerra Mundial impulsó la población, pero al volverse comunes las familias con 2 ingresos. Estas se hicieron más pequeñas porque ambos padres trabajaban. Las cosas se estabilizaron y la mayoría de las familias se adaptaron al nuevo paradigma social cuando llegamos a la generación X y los millennials llegaron a la adultez. Y entonces, la realidad intervino. Durante los últimos 20 años más o menos, el mundo ha experimentado el equivalente en la tasa de natalidad a un tobogán de agua. Primero vino el sangriento comienzo del siglo XX, cuando estallaron varias guerras nuevas. Después llegó la recesión mundial de 2008, de la que muchos aún no se han recuperado. Más conflictos, inestabilidad política y una pandemia devastadora solo empeoraron la situación. Muchos jóvenes, al ver la situación, han decidido no tener hijos. Es normal que los jóvenes sientan que apenas controlan sus vidas. ¿Por qué ser responsable de alguien más en ese proceso? Pero quizá no todo sea voluntario. En junio de 2025, el Fondo de Población de las Naciones Unidas publicó un informe preocupante. En 14 países encuestados, 1 de cada 5 personas no podía costear la cantidad de hijos que quería. La encuesta abarcó países desarrollados en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y África. Así que parece ser un problema global sin importar la situación financiera del país ni sus tasas habituales de fertilidad. La disminución empezó con los millennials, quienes retrasaron matrimonio e hijos buscando estabilidad tras una gran recesión. Pero no se detuvo, se aceleró. El comportamiento de los millennials generó preocupación por la baja natalidad, mientras que el de la generación Z, que ya inicia su vida laboral, preocupa por un posible apocalipsis poblacional. A diferencia de los millennials, ellos evitan activamente esos pasos importantes en vez de posponerlos. Una cuarta parte de la generación Z y millennials sin hijos planean no tenerlos, y encuestas sobre matrimonio muestran tendencias similares. Esto se debe a la economía, los temores globales y otros factores. La generación Z es, por mucho, la población con mayor porcentaje de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, más de una cuarta parte de ese grupo de edad, y ese grupo tiene muchas menos probabilidades de tener hijos. Pero hay otro factor también, y la pista más grande se puede encontrar en los niños. ¿Está bien la generación alfa? Hoy muchos se hacen esta pregunta y casi todos responden que no. La generación más joven actual, que son los que tienen hasta 12 años, está en medio de sus años escolares, pero mucha gente se preocupa por cómo serán en el futuro.
Ha habido muchos informes sobre su falta de capacidad de atención y sus problemas de comportamiento. Esto se debe a su adicción a las pantallas y la pérdida de aprendizaje durante los confinamientos por COVID. Pero hay otro elemento que preocupa a la gente. Muchos de estos niños no creen que vayan a crecer, y puede que tengan razón. Maestros que enseñan a la generación alfa comentan que, al preguntarles sobre el futuro, estos niños piensan que el mundo acabará pronto. El fatalismo sobre el estado del mundo no es algo nuevo, por supuesto. La Primera Guerra Mundial y la gripe española diezmaron a la generación perdida, reduciendo la natalidad y dejando a un grupo que celebró intensamente en los años 20. La Guerra Fría probablemente hizo que muchos calmaran su ansiedad nuclear con alcohol. Muchos de la generación Z no solo creen que esta podría ser la última generación, sino que piensan que debería serlo. El papel de los humanos en el mundo ha sido muy debatido durante un tiempo. Millennials y generación Z han estado muy activos en el activismo climático. Pero un pequeño grupo de radicales conocidos como la última generación lo lleva aún más lejos. Se formaron en 2021 y creen que son la última generación antes de que el clima de la Tierra llegue a un punto de inflexión en el que la vida como la conocemos podría dejar de ser sostenible. Aunque no sería una extinción inmediata, muchas zonas del mundo podrían quedar inhabitables. Si ves las noticias, quizás tengan razón. En los últimos 10 años, los desastres climáticos han crecido de forma alarmante. Inundaciones masivas surgen repentinamente, como las de Texas en 2025, que destruyeron un campamento de verano en un pueblo pequeño. Los incendios forestales dejaron de ser raros. Las noticias ya hablan de la temporada de incendios en la costa del Pacífico y Canadá. Tornados, huracanes y tsunamis son cada vez más frecuentes. Y las olas de calor no solo se están volviendo más intensas, también se están volviendo más impredecibles, con enormes domos de calor duraderos asentándose sobre lugares inusuales. El caso más famoso fue una ola de calor en el noroeste del Pacífico que subió las temperaturas a más de 100 grados Fahrenheit en ciudades como Portland y Seattle, que no estaban preparadas para ese calor. En muchos lugares, la infraestructura no puede mantenerse al ritmo. Las Naciones Unidas, también conocidas por su clima fresco y abundantes lluvias, han visto cómo las temperaturas han aumentado precipitadamente en la última década, lo cual es un problema. La mayoría de las casas no tiene aire acondicionado, lo que ha elevado las muertes por calor, sobre todo en adultos mayores. En ciudades como Las Vegas y Phoenix, el calor es cotidiano y la infraestructura soporta altas temperaturas. Con temperaturas que suben a 110 grados, muchas cosas no resistirán. Los apagones podrían causar muertes y nadie sabe cómo resolverlo. Se ha buscado reducir emisiones climáticas, pero esto podría ser un círculo vicioso para quienes viven hoy en la Tierra. La tecnología de enfriamiento aumenta las emisiones de carbono, ya que la gente la usa para enfrentar el cambio climático. Así que las personas se quedan enfrentando la elección entre su propia sostenibilidad en la Tierra y el destino más grande del mundo. Aunque los mayores suelen elegir la primera opción, los jóvenes creen que el sacrificio vale la pena, pues sienten que este mundo no es para ellos. Cuando Millennials y Gen Z se quejan del mundo, los mayores dicen, consíguete un trabajo, y ellos responden, no podemos. La generación alfa aún no trabaja, pero observa que la situación laboral de sus padres y hermanos no es alentadora. Muchos empleos usan software para rechazar solicitudes. Pocos aceptan aplicaciones en persona y suelen requerir decenas de solicitudes para una respuesta. Además, muchos trabajos simplemente están quedando obsoletos debido a que la producción se subcontrata al extranjero, dejando a un gran grupo compitiendo por un grupo cada vez más reducido de oportunidades. Eso es antes de que la nueva llegada impacte las cosas. Cualquiera que lea ciencia ficción sabe que la aparición de una nueva inteligencia artificial suele traer problemas para la humanidad. ChatGPT probablemente no evolucionará en Skynet, pero puede hacer que muchas cosas sean más difíciles. Escritores y artistas han sido reemplazados por inteligencia artificial que, aunque no es muy buena, resulta mucho más barata. Las empresas tecnológicas de inteligencia artificial aseguran que la tecnología avanzará hasta hacer miles de trabajos y ahorrar miles de millones, lo que preocupa a quienes buscan empleo. Y eso ha dejado a muchas personas preguntándose no solo cómo van a alimentar a sus futuros hijos, sino también cómo van a seguir alimentándose ellos mismos. Y si al gobierno le preocupa esto, no lo parece. Las tasas de fertilidad han bajado mucho en varios países, y Japón destaca por una de las mayores caídas. Con 1.15 nacimientos por mujer, es una de las tasas más bajas del mundo, lejos de la necesaria de 2.1 para mantener la población.
Estados Unidos tiene solo 1.62 nacimientos por mujer y la idea de 2 hijos y un perro queda obsoleta. China dejó de ser el país más grande del mundo ante la India, ya que su población aún enfrenta las consecuencias de décadas de la política de un solo hijo. Su tasa de fertilidad todavía ronda un promedio de 1, así que no es un problema localizado y la gente está pidiendo respuestas. Mientras que algunos países han implementado incentivos para tener más hijos, siendo Rusia particularmente activa en promoverlo, los incentivos rara vez son suficientes para compensar los costos y los temores asociados. Tener un hijo es una gran inversión que dura 18 años. Esto ha hecho que la gente decida posponerlo si no es el momento adecuado o no están seguros. Esperan que la economía y las condiciones mejoren y que el mundo esté mejor. Pero quizá va en dirección contraria. No solo la baja natalidad se debe a razones económicas, también porque muchos dudan si este mundo es adecuado para tener hijos. En Estados Unidos la gente se preocupa por los tiroteos escolares, aunque las probabilidades de que ocurra uno son bajas, siguen siendo mucho más altas que en el resto del mundo. La crisis climática puede ser soportable hoy, pero es incierto cómo será el mundo en 50 años, sobre todo para quienes viven en las costas. En el peor escenario, grandes zonas de California y Florida podrían inundarse en décadas, y países como Tuvalu y Maldivas desaparecer por el aumento del nivel del mar. Eso es, si queda alguno de nosotros. Esta no es la vez que la humanidad ha estado más cerca de extinguirse. En la Guerra Fría hubo varias falsas alarmas que casi causan destrucción mutua, y esa amenaza aún existe. En todo el mundo hay 9 países que tienen armas nucleares. La mayoría de ellos tiene arsenales de cientos de armas, y prácticamente todos están involucrados en conflictos de baja intensidad o en guerras activas. Mientras la situación mundial empeora, muchos se preguntan si es solo cuestión de tiempo. Tras la Guerra Fría, las discusiones se centraron en la no proliferación nuclear y el desarme. Las cosas han empeorado. Nadie quiere ser el penúltimo país en dejar sus armas nucleares. Y aunque la disminución de los conflictos a gran escala en los años 90 llevó a que muchos lo llamaran el fin de la historia, muchos de esos conflictos que llevaban tiempo latentes están resurgiendo. Los países emiten amenazas de escalada y ataques nucleares contra sus enemigos cada semana, y cualquiera de estos conflictos podría desencadenar un efecto dominó que haría que esta fuera la última generación. Algunas de estas posibles guerras calientes probablemente no desencadenen un Armagedón nuclear, pero eso no significa que no habrá consecuencias devastadoras. Corea del Norte posee el menor arsenal nuclear de los 9. Si atacan a alguien, ni siquiera su aliado China probablemente los apoyaría, lo que pondría fin rápidamente a su amenaza y provocaría represalias. Mientras tanto, India y Pakistán podrían ser los más cercanos a una guerra nuclear activa entre todos los posibles combatientes, ya que regularmente se involucran en pequeños enfrentamientos armados en la frontera. Si uno usa un arma nuclear, habrá represalias. Pero sus arsenales más pequeños, combinados con objetivos específicos, significan que las consecuencias probablemente no se extenderán por todo el mundo. Pero no ocurre igual con algunos conflictos antiguos. El Medio Oriente tiene una potencia nuclear probable en Israel y otra aspirante en Irán. Esa guerra sería corta, brutal y contenida. Pero cuando se trata de amenazas existenciales para el mundo, Rusia es lo que pone más nerviosa a la gente. Vladimir Putin y sus aliados han amenazado con armas nucleares a países que apoyan a Ucrania, incluyendo a Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Pero la mayoría de la gente considera que probablemente está mintiendo, y nadie está seguro de cuántas de las armas nucleares muy antiguas de Rusia todavía funcionan. Esto indica que el mayor conflicto podría estar en el este. Aunque China es más cautelosa con amenazas nucleares que Rusia, la mayoría de analistas geopolíticos cree que es un conflicto más peligroso. Mientras China continúa expandiéndose por el mar de China Meridional y estableciendo bases militares, además de amenazar con invadir Taiwán, Estados Unidos y sus aliados hacen acuerdos con sus rivales. La política de arriesgarse al límite es la norma del día, y todo lo que se necesita es un dedo nervioso en el gatillo para iniciar una guerra que será muy difícil de desescalar. Y a diferencia de Rusia, el equipo militar de China es tan avanzado y moderno como el de Estados Unidos. Pero en términos de un desastre a gran escala, la energía nuclear podría no ser la mayor amenaza. En 2020, la mayoría de la gente pensaba que eran invencibles, y luego un pequeño microbio nos demostró que estábamos equivocados. La propagación del COVID-19 generó muchas variantes y causó millones de muertes globales. Pero a pesar de eso, estuvo lejos de ser el peor escenario posible.
Como un coronavirus relacionado con el virus del resfriado, el COVID-19 era un virus que rara vez mataba a sus víctimas y se volvió menos mortal con futuras mutaciones. Para la gran mayoría de las personas, resultó en unos días miserables y algunos contratiempos desagradables en la vida como la conocemos. Tal vez no tengamos suerte la próxima vez. Uno de los mayores temores sobre el mundo actual es que los riesgos de la próxima gran pandemia solo están aumentando. El mundo tiene más gente que nunca, dando a los virus más oportunidades de pasar entre animales y humanos. Además de eso, varios países están realizando investigaciones sobre virus. No hay pruebas de que el COVID-19 haya salido de una fuga de laboratorio, pero el conocimiento de esa teoría ha llevado a muchas personas a pedir el fin de la investigación de ganancia de función, el tipo que puede hacer que los virus sean más mortales y mejores para evadir las vacunas. Y si un nuevo virus se escapa, las cosas podrían empeorar muy rápido. Aunque el número de personas que mueren por COVID-19 ha disminuido enormemente gracias a las vacunas, ahora hay más escépticos de las vacunas que nunca antes. Si apareciera un virus con mortalidad del 25% en vez del 1% del COVID, cualquier demora en contenerlo podría causar millones de muertes en semanas. El impacto podría destruir infraestructura, colapsar servicios públicos y causar disturbios globales incontrolables. Cualquiera de estos desastres podría causar el fin de la humanidad, pero quizá ni sean necesarios. ¿Es probable que la humanidad realmente se extinga en la próxima generación? No exactamente, salvo que ocurra un desastre a gran escala que no podamos predecir en este momento. Pero eso no significa que los problemas de la gente desaparezcan. En lugar de un evento de extinción, es más probable que la tasa de natalidad siga disminuyendo y que los países tengan que lidiar con una población que envejece rápidamente sin las personas necesarias para reemplazarlos. El resultado serán sociedades que reduzcan drásticamente sus beneficios, siendo los jóvenes los más afectados al enfrentarse a un futuro donde la austeridad será la norma. Cuando la gente pierde esperanza, difícilmente les va bien a los líderes. La mayoría de las extinciones no son rápidas ni causadas por grandes eventos. La mayoría de los animales extintos en la memoria viva no desaparecieron solo por una década de cacería activa. Muchos, como el tigre de Tasmania, vivieron siglos en el ecosistema, pero su hábitat se redujo tanto que ya no pudieron sobrevivir en la naturaleza. Después terminaron en zoológicos como reliquias vivientes de una población extinta, hasta que el último murió en cautiverio. Eso no nos pasará, aunque podría parecerlo. Las disminuciones poblacionales suelen ser efecto bola de nieve. Si la disminución no se revierte, es probable que cada generación tome la misma decisión que la anterior, y tendrá cada vez menos hijos. Esto significará más recursos para las personas que sí habiten la Tierra, pero también significará menos personas para mantener la infraestructura de la agricultura, la tecnología y todo lo demás que hace posible la vida en la Tierra tal como la conocemos. Los millennials empezaron todo esto, y la generación Z parece estar llevándolo aún más lejos. Pero, ¿qué pasa con la siguiente generación que viene en camino? Los hábitos de la generación alfa aún son desconocidos. Después de todo, los mayores de ellos todavía están en la secundaria. Sin embargo, lo que sabemos no augura un regreso a la normalidad en citas, matrimonio y familia. Esta generación está siendo criada con la tecnología. Muchos crecen con un iPad en las manos desde el momento en que pueden sentarse. Se sienten cómodos con la inteligencia artificial, la educación a distancia y los juegos multijugador. No se sienten tan cómodos interactuando en persona. Las dificultades de los jóvenes para encontrar a alguien especial solo aumentarán, salvo que algo cambie. Más distritos escolares buscan revertir la tendencia, prohibiendo celulares y tecnologías en clases y a veces en toda la escuela. Pero quizá ya sea tarde para los cerebros de la generación alfa, expuestos a esta tecnología desde el inicio. Así que todas las miradas están puestas en la generación beta. Algunos analistas señalan que los primeros apenas nacerán en 2025, por lo que son una hoja en blanco. Cuando preguntan si esta es la última generación, se refieren a este grupo, por lo que ya es momento de que las generaciones mayores decidan en qué mundo vivirán. Solo hay un problema. ¿Has intentado que diferentes generaciones se pongan de acuerdo? Los analistas están de acuerdo en que, sin cambios importantes, la caída libre de la tasa de natalidad no se detendrá. Para revertirlo, la próxima generación necesita un mundo donde puedan imaginar construir sus vidas y familias sin que parezca imposible. Pero todos tienen soluciones diferentes, y es probable que todos se interpongan en el camino de cualquier solución con la que no estén de acuerdo. Y en un mundo donde nadie puede ponerse de acuerdo sobre la cura, el reloj sigue corriendo en la crisis. Si la próxima generación puede ser la última, conviene ver cómo llegamos aquí. Mira cada generación explicada en 10 minutos para conocer la historia de la humanidad, o haz clic en este video.